En un chorrito de aceite ponemos unas carrilleras de cerdo y las sellamos a fuego fuerte. Lo hacemos durante un par de minutos y pasado este tiempo le damos la vuelta a cada carrillera y repetimos el mismo paso. Sellamos otros 2 minutos más. Por lo tostadito del fondo ni preocuparse, va a ser nuestro aliado en la receta. Pero de momento, hecho esto, añadimos 500 ml de vino tinto sin necesidad de que cubra las carrilleras por completo. Y ahora con las mismas pinzas rasgamos ligeramente el fondo de la olla. Esto es para despegarlo tostadito del fondo. Va a potenciar el sabor de la salsa, cosa rica. Finalmente no queda más que tapar y dejar cocinar 30 minutos si es en olla express o 1 hora y media si lo hacemos al chup chup. Mientras tanto, en otra cazuela con un poquito de aceite añadimos una cebolla, una zanahoria, un pimiento verde y 2 dientes de ajo, todo ello picado. Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos mientras dejamos cocinar a fuego muy suave 30 minutos, en lo que se hacen las carrilleras. Y pasado ese tiempo agregamos aquí la salsa a base de vino tinto y del jugo que han soltado las carrilleras durante su cocción. Trituramos hasta obtener una salsita aterciopelada y ya no queda más que devolver aquí las propias carrilleras. Con cuidado, están muy tiernas. Integramos bien, calentamos a fuego suave y ya no queda más que servir. Una carne muy tierna, melosita, deliciosa, unas carrilleras en salsa de vino tinto que son pura ambrosía. En abundante agua hirviendo ponemos un puñadito de sal. Después añadimos 200 gramos de espagueti, esperamos a que se sumerjan en el agua, acción del calor, y dejamos que se cocinen durante unos 7 minutos, hasta que estén casi al dente. Pasado este tiempo, primero reservamos un poco del caldo de la cocción y escurrimos la pasta del resto de su agua. Mientras tanto preparamos la salsa. Se prepara lo que se cuece la pasta. En una sartén ponemos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego suave. Cuando esté caliente añadimos 2 dientes de ajo, pelados y cortados en láminas. Dejamos que se sofrían brevemente durante tan solo 2 minutos. Para añadir 150 gramos de tomatitos cherry cortados por la mitad. Subimos la potencia del fuego y los salteamos durante 2 minutos más. Ahora añadimos 100 gramos de espinacas frescas. Removemos todo y dejamos cocinar otros 2 minutos. Y cuando la espinaca haya reducido, añadimos 150 ml de nata para cocinar o crema de leche y unos 30 gramos de queso rallado, un queso que sea viejo, fuerte, con personalidad. Integramos todos estos ingredientes a fuego muy suave para formar una salsa muy cremosa y con mucho sabor. Y luego le echamos a esta salsita un poquito de pimienta negra recién molida, devolvemos la pasta recién cocida y escurrida de su agua y un poco de agua de la cocción de la pasta. Este agua tiene sal, por eso no le echamos sal a la salsa. Integramos todo a fuego fuerte para que los espagueti absorban la salsa y terminen de cocinarse al dente. Y así de fácil obtenemos una deliciosa pasta a la toscana, cremosita, deliciosa, muy rápida de hacer y que es pura ambrosía. En un vaso batidor o en el instrumento que tengamos por casa para triturar alimentos ponemos 400 gramos de garbanzos cocidos, un diente de ajo pelado, 2 cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de pasta tahini, el zumo de medio limón y una pizca de sal y otra de pimienta negra recién molida. Trituramos bien hasta obtener una pasta homogénea, fina y muy cremosa. Una vez que la tengamos y de forma opcional podemos añadirle una cucharadita de pimentón dulce o de paprika y si queremos hacerla un poco menos densa, 2 o 3 cucharadas del caldo de la cocción de los garbanzos o de agua si los garbanzos son de bote. Integramos bien entre sí todos estos nuevos ingredientes y poquito más, así de fácil obtendremos un hummus de garbanzos muy saludable, nutritivo, cremosito para untar en bastoncitos de zanahoria o en pan. Un hummus que es pura ambrosía. En un chorrito de aceite ponemos 2 pechugas de pollo cortadas en cubos de tamaño de bocado. Las sellamos bien a fuego muy fuerte tostando el exterior de la pechuga para pasar a darles la vuelta y para tostar la otra cara. Hecho esto, retiramos la pechuga de la sartén, la reservamos y en este mismo aceite añadimos un par de dientes de ajo y una cebolla, ambos ingredientes picados. Le añadimos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos y dejamos que se cocine a fuego suave durante unos 10 minutos, para después añadir una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre, media cucharadita de comino y media cucharadita de canela, todas estas especias en polvo. Mezclamos y tostamos durante tan solo 15 segundos. Si quieres, podrías sustituir todas estas especias por un par de cucharadas de curry en polvo. Ahora añadimos 200 gramos de tomate triturado, lo integramos y dejamos que se cocine 10 minutos más, siempre a fuego suave. Finalmente, ya no queda más que agregar aquí 100 ml de nata para cocinar o crema de leche, devolver las pechugas que teníamos reservadas del principio
integrarlo todo bien, que la pechuga se impregne bien de esta deliciosa salsa y que se cocine a fuego muy suave durante unos 15 minutos más. Y así de fácil obtendremos unas pechugas de pollo al curry hecho por nosotros, sencillitas, deliciosas, con personalidad y que son pura ambrosía. En una cazuela con abundante agua ponemos la carcasa de un pollo asado, añadimos restos de verduras que tengamos por la nevera, cebolla, zanahoria, pimientos de diferentes colores, la parte verde de un puerro, un manojo de perejil, tomate, apio, podrías utilizar las verduras que quieras. Calentamos este agua y cuando comience a hervir saldrá esta especie de espumilla. Estos son impurezas de los huesos y de las verduras. La retiramos y la desechamos, y cuando el agua esté bien limpia, tapamos y dejamos hervir todo el conjunto alrededor de 1 hora, a fuego muy suave. Si lo haces en olla a presión, con 20 minutos será suficiente. Pasado este tiempo, destapamos y colamos el caldo. Aplastamos los restos con la ayuda de un cucharón para extraer todo el caldo que podamos de aquí y que se vaya a la cazuela, que es donde debe estar. Y ahora tapamos y metemos en la nevera durante una noche entera. Al día siguiente, destapamos y quitamos esta película que le ha salido. Esto es la grasa del pollo. La retiramos y la desechamos y ya tenemos un caldo casero de pollo que es pura ambrosía. En un chorrito de aceite ponemos unas costillas previamente salpimentadas y las sellamos a fuego fuerte, que se tuesten por fuera pero se mantengan crudas en el interior. Retiramos y las reservamos para después y en este mismo aceite añadimos unas verduras, cebolla, puerro y ajo, todo ello bien picado. Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos y dejamos cocinar a fuego suave durante unos 15 minutos. Hecho esto, añadimos unas patatas lascadas, es decir, cortadas en trozos, una cucharadita de pimentón o de paprika y sin bajar la temperatura del fuego integramos brevemente para pasar a devolver aquí la costilla que teníamos reservada y agregar un chorrete de vino blanco que le dará un toque fetén. Esperamos un minuto a que el alcohol del vino evapore y luego cubrimos con caldo de carne. Ya no queda más que rectificar de sal, añadir una cucharadita de comino en polvo que va a elevar el guiso al siguiente nivel, una hoja de laurel y dejar cocer 20 minutos a temperatura media hasta que la patata esté blanda. Y hecho todo esto, tendremos unas costillitas con patatas que son pura ambrosía. En una cazuela ponemos unas gambas peladas, las sofreímos brevemente, reservamos y en este mismo aceite agregamos media cebolla picada, sofreímos durante unos 10 minutos. Pasado ese tiempo agregamos arroz, mejor si es arbóreo, pero si no tiene sirve cualquier arroz redondo. Integramos y sofreímos otro minuto más, después añadimos vino blanco. Ahora, sin dejar de remover en ningún momento, cocinamos a fuego medio hasta que el arroz absorba el vino. Cuando esto ocurra, añadimos alrededor de 150 ml de caldo de pescado. Volvemos a dejar que el arroz lo absorba sin dejar de remover, para después volver a repetir este paso, así las veces que haga falta hasta que el arroz esté al dente y removiendo con mucha frecuencia. Cuando esté cocinado, apagamos el fuego, añadimos las gambas que teníamos reservadas del principio, queso rallado, un queso tipo parmesano fuerte y una nuez de mantequilla. Integramos todo esto y ya podemos servir. No queda más que espolvorear con un poco de albahaca fresca picada y ya tenemos un risotto de gambas, un arroz meloso que es pura ambrosía.